Parece que no podemos escuchar. Buen día, Nacho. Hola. Bueno, pues buenos días. Vamos a compartir pantalla. Verifiquen que por favor sí que se compartan. Un segundo. Pantalla. Vale, ¿la ven? Sí. Vale, Muy bien, Miranda. ya está, muy bien, Miranda. Muy bien, punto positivo para Miranda. Vale, pues ven, vamos a ello. Vamos a hablar entonces de ecografía de pulmón. Algunas cosas que tenemos que saber, sirve para todo esto, para evaluar consolidaciones, patología difusa. En el paciente clínico en particular podemos ver contusiones, edemas pulmonares, EPOC, podemos valorar neoplasias y nos faltaría lo que es la valoración de la parte pleural. Obviamente no revisaremos todo, revisaremos lo más frecuente. En cuanto a la neumonía, es una manera, debería haber una manera, si yo diera, a ver si me acuerdo, o control H o F11. Aquí. Quedamos poniendo ahí, pensé que había ponerlo pantalla completa desde aquí, pero parece que ahora me salí. Muy bien. Vale. Se sigue viendo, ¿no? Espero. Oye, pero qué raro, nosotros lo habíamos bajado al escritorio. Sí. ¿Y por qué seguimos viéndolo desde aquí? No lo sé. ¿Dónde está el escritorio? Sí, lo digo porque por eso era que no nos dejaba verlo grande. Ahora sí. Vale, perfecto. A ver, control H. Sí, bien, mejor. Lo ven, ¿no? Vale, entonces les decía, vamos a revisar lo que es la patología más frecuente en el caso de la neumonía. En el caso de la neumonía, como pueden ver, tenemos que la sensibilidad y la especificidad de la ecografía es superior a la radiografía con una sensibilidad del 98% y una especificidad del 95%, mientras que la radiografía tiene una sensibilidad del 67% y una especificidad del 85%. ¿Vale? Entonces hay que acostumbrarse a hacer ecos. Lo que veremos a la hora de hacer una ecografía en un paciente que tiene neumonía es el broncograma aéreo móvil, que eso se presentará en el 97% de los pacientes, y un patrón intersticial perilesional hasta el 57% de los pacientes. El broncograma líquido se presenta en un 39%, que es menos frecuente, pero ahora les hablaré de esos dos tipos y les mostraré algún video para que tengan en cuenta. Vale, pues aquí en este gráfico está lo que estamos evaluando pulmón y lo que ustedes ven son unas imagen más ecogénica, con unas partes que son más blanquecinas, que eso corresponde pues a material que se encuentra dentro de los bronquios. Y ahora, a ver si tenemos por aquí, perdón. Vale, el link no abrió, pero ya luego miramos a ver si en otra parte funcionan los links. Vale, entonces, la neumonía la veremos hasta en el 53% de los pacientes que presentan complicaciones. Pero no abrió el video. Problema. Y ahora esta cosa no deja. No ve nada, no verlo. Estaba. No. Es un incorrecto. Me toca ponerme. A ver. Deje así, ya me dejó la piedra esto. Vale, les decía que las neumonías en pacientes que están hospitalizados al 53% pueden presentar complicaciones. Dentro de las complicaciones más frecuentes son la necrosis y los abscesos, y la ecografía va a ser más sensible que la radiografía para verlo, ¿vale? De manera que cuando se han comparado en estudios se ha visto que el TAC no aporta ninguna información clínica útil que no fuera detectada por una ecografía de pulmón a la hora de ver complicaciones de una neumonía. Vale, entonces, lo que les decía, los dos signos del broncograma móvil, que es una alta probabilidad de proceso neumónico, el broncograma que es estático, probablemente nos puede sugerir atelectasia. ¿Cómo se ve un broncograma móvil? Vamos a ver si funciona el link. A ver. Qué maravilla, y ahora abre en el otro lado. No pasa nada. Lo que pasa es que tocaría. Ahora va a empezar. Ah, no, mira, sí. Vale. Pues aquí lo ven, ¿no? Parénquima pulmonar y ven cómo en el bronquio se va moviendo
una estructura que es el material purulento que se encuentra dentro del bronquio. Eso es lo que se le llama broncograma. Vale, muy bien. Más de lo mismo, pero acá no hay video. Vale. Entonces, ¿cuándo habría que funcionar esta cosa? ¿Cuándo pensar, por ejemplo, en hablar con rayos para que lo funcione? Pues cuando tenemos un paciente que la evolución es mala y no conocemos el agente causal, sobre todo en inmunodeprimidos. Y en el caso de los abscesos, se puede valorar la aspiración y drenaje del absceso si es un absceso localizado. El absceso, pues generalmente va a tener un contacto que es periférico y por ese motivo se puede pinchar. Se puede utilizar, por ejemplo, un catéter de 6 a 12, generalmente de 8 French, y la complicación que puede presentarse es el neumotórax a la hora de pincharlo. ¿Vale? Luego tenemos otros signos, como en el caso de la atelectasia. Entonces, la atelectasia, para diferenciarla de la neumonía, no es tan fácil. Hay algo que es el signo del broncograma líquido, donde hay unas imágenes que ven acá que son lineales, que son anecoicas, y que no tienen señal Doppler cuando le pones el Doppler. ¿Vale? Y eso orienta más hacia patología obstructiva. Ay, Dios mío, esto es una pesadilla. Acepta la te lo voy a volver a decir. No, es que pide la sesión. No, ya me aburro. Es que casi que me provoca hacer esto todo el tiempo, porque si no va a pasar en publicidad. De hecho, la idea de poner aquí la contraseña era evitar eso, pero no sabía que estaba predeterminado el... Esa casi no nos dice nada. Vale, pues eso. De acuerdo. Ay. Eso es broncograma, ¿ven? Muy triste esto, cómo funciona. Vale. Entonces aquí, por ejemplo, se ve... Hi, this is Paul Lee, PGY4 from Western University, and today I'm going to Me talk están about loss of... saboteando hoy. Sí, el directo está siendo duro, Está siendo duro. Esto en casa va mejor. Sí. Bueno, pues como les decía antes, aquí, por ejemplo, ven que hay unos espacios anecoicos, cómo se corresponden con la radiografía. En la radiografía, de hecho, casi no se ve nada, pero aquí sí que se ve en el TAC, la equivalencia. ¿Vale? Muy bien, entonces las atelectasias, hay dos tipos prácticamente de atelectasia que se pueden valorar a nivel ecográfico. Tenemos una atelectasia pasiva, que generalmente se produce por un moderado, o sea, lo que veremos es un moderado derrame pleural, se puede ver una constelación triangular, y lo más importante es que hay una reventilación parcial durante la inspiración, mientras que en la atelectasia, que es de tipo obstructivo, pues prácticamente no hay derrame o hay muy poco. Habrá una consolidación hipogénica y habrá una ausencia de reventilación en el momento en que el paciente inspire. ¿Vale? Entonces acá son imágenes de una atelectasia pasiva, ¿vale? Donde sí que se ve líquido alrededor, y aquí de una atelectasia que es de tipo obstructivo. Ya luego por ahí tengo más videos si es que cargan. Bueno, el TEP. Si uno mirara un TEP, sobre todo los que hacen infarto periférico y más en bases que se pueden ver mejor, pues son imágenes triangulares hipogénicas que se ven en la periferia, con límites mal definidos, donde puedo ver un bronquiolo central, y la sensibilidad y especificidad con ecografía va del 74 al 98 y la especificidad del 60 al 95. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, acá se ve una zona de infarto pulmonar, aquí y aquí, y la traducción de eso en el eco, pues es que vemos cómo se ve la pleura, ¿vale? Que se ve más, con mayor opacidad, y cómo hay una zona más anecoica, ¿vale? Son más ecogénicos, son más anecoico, que corresponde a la zona del infarto. Para valorar síndrome intersticial, que ahí dentro entra lo que quieran, por eso se dice que es un cajón desastre, ¿no? Entra el síndrome de distrés respiratorio, la linfangitis carcinomatosa, la patología difusa pulmonar. Pues hacer un estudio diferencial es complicado, pero sí que tiene utilidad, ¿vale? Por ejemplo, esto es linfangitis carcinomatosa, eso se vería por eco. Si se dan cuenta, pues se van a ver líneas B, como a veces las dan el equivalente de colas de cometa. Pero si es un adenocarcinoma pulmonar se ve casi igual, la diferencia es que en este caso están más juntas, y en un índice respiratorio pues también se ven igual. Entonces es muy complicado diferenciar las diferentes patologías. Lo que nos está diciendo esto es que hay una afectación del intersticio. El edema de pulmón también se ve así, el COVID también se ve así, ¿vale?
Entonces, dentro de esto entra pues, la enfermedad del colágeno, y los hallazgos ecográficos son lo que hablábamos ahora, que son artefactos de cola de cometa. Se puede ver un pulmón blanco o irregularidades subpleurales. ¿Vale? Entonces, el pulmón blanco ecográfico, ahora les mostraré eso mejor acá. Vale, por ejemplo, aquí toda esta zona que corresponde a vidrio deslustrado, aquí hacia la periferia, pues se puede ver acá la traducción de estas zonas que son subpleurales, como si fueran estas colas de cometa aquí. Y la ventaja que tiene el hecho de poder usar ecografía es que, si bien es muy sensible el TACAR, pues podríamos considerarlo como una alternativa al TAC en pacientes críticos, en pacientes que no podemos mover. Si se dan cuenta aquí arriba, está la sensibilidad y especificidad para lo que es la consolidación, que ya lo hablamos antes, pero para el síndrome intersticial aquí está la sensibilidad y la especificidad que no están mal. Vale. La contusión o laceración. Afortunadamente este tipo de pacientes no son frecuentes verlos aquí, pero alguna vez hemos tenido algún accidentado o alguien con contusión pulmonar por otra causa. Tiene mayor sensibilidad que la radiografía, va a tardar horas en aparecer, de manera que casi siempre veremos los hallazgos hacia las 24 horas. Y va a tener 3 fases, una de centro hemorrágico o lacerado, por el trauma directo, una fase de hematosa, y luego una ocupación del espacio aéreo por sangre, células inflamatorias, ¿vale? Y pues podríamos verlo con la radiografía. Hay varios links que no funcionan. El edema cardiogénico, que era lo que hablábamos antes, también nos va a dar un patrón similar de líneas B. Nos sirve para el control de la respuesta a tratamiento por descompensación cardíaca. Aquí está la correlación que se hace con la radiografía, donde tiene una buena correlación. Si se dan cuenta, todas las P son significativas y los grados de correlación son positivos, 0,62, 0,87 y 0,44, tanto con la clínica, con la radiografía, como los niveles de BNP. Es decir, deberíamos en esos pacientes que no tenemos claro si lo que tienen es, por ejemplo, una agudización de EPOC, o si se trata de insuficiencia cardíaca, que eso es un clásico que es muy curioso porque los cardiólogos de urgencias dicen, no tiene edema de pulmón. Por ver los ventrículos, pues nosotros debemos de verles el parénquima y decirles, no tiene edema agudo de pulmón porque no se ven líneas B a la hora de mirar el parénquima pulmonar. El derrame pleural. Entonces, en el derrame pleural es más preciso que la radiografía de tórax, tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad también casi del 100%. La ecografía va a detectar líquido pleural a partir de 5 milímetros, como lo pueden ver acá, y aquí están desde qué cantidad de volumen podemos empezar a ver las otras técnicas. Por ejemplo, en la radiografía PA vamos a ver a partir de 150 a 200 mililitros, de manera que eso sí tenemos la par radiológica. Si solo tenemos la AP, necesitamos al menos casi medio litro para estar seguros que es líquido. En la lateral es de 75 mililitros, en decúbito lateral 10 mililitros, y lo que les decía de la eco, que va a ser la que va a verlo más fácil. ¿Vale? Entonces acá ven ustedes las líneas pleurales y ven una imagen entre medias que no es la más anecoica posible, pero creeremos que esta estructura que se separa, si esto es el diafragma y esto es parte del parénquima pulmonar, pues el líquido será lo que está anecoico entre las dos. El problema va a ser cuando queramos distinguir consolidación de líquido, ¿no? Eso va a ser un poco complicado para eso por radiografía, por eso la eco sí que nos va a ayudar. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo donde ven pues estas dos estructuras. Uno pensaría que hay líquido, es consolidación. Si uno pasa el eco, pues se da cuenta que hay un mínimo derrame, ¿no? Este es el hígado, el diafragma, y es una capa de líquido mínima, y lo que hay es consolidación. Ven que hay aquí broncograma ecográfico, ¿no? Y en este caso no es así, esto lo que había aquí era líquido, que hay líquido, mucho líquido, hay un poquito de pulmón, y lo que hay es una gran consolidación. Y otra vez vamos a esto. Me ha saboteado. Bueno. Puedo hacerlo así, ¿no? Vale, por ejemplo, aquí sí que se observa mejor.
Eso que está en A es el parénquima pulmonar. De hecho, dependiendo del poeta que lo quiera poner, el radiólogo poeta, eso le llaman signo de la cola de sirena o en varios nombres, ¿vale? Y acá ven en lo que está marcado como C es el diafragma y el líquido será toda esa zona anecoica que está marcado como P. Espérate, lo paramos acá porque luego empieza a sonar música y ya nos pasó. Vale. Entonces, de los tipos de derrame, pues dependerá de la naturaleza y el tiempo de evolución. Los hallazgos ecográficos serán anecoicos cuando es trasudado o cuando es un exudado que no está complicado, pero cuando ya empieza a complicarse, vemos ecogenicidad dentro, como si hubieran detritus, septos, y podemos ver incluso nódulos pleurales. Entonces, esto es un derrame pleural paraneumónico. Aquí empiezan ya a ver que empiezan a formarse estructuras ecogénicas dentro. O sea, que eso ha empezado a complicarse. Eso es un metastásico que se ve muy, pero muy septado. Y esto es un empieme. Espérate, porque le doy clic todo el tiempo ahí, debería copiar más bien el... No me dejes. Aquí hay líquido. Sí, pero no me deja copiar. Me toca sacarlo y ponerlo en el otro. Perdonen ustedes que es que esto toca entrenarlo primero. Vale, por ejemplo, acá es evidente cómo se ven los septos. ¿Ven? Casi que parece que fuera un ventrículo o algo, sí, ¿no? O sea, sí. Y son septos de fibrina, ¿vale? La importancia que tiene esto es a la hora de decidir cómo evacuar ese líquido, ¿de acuerdo? De hecho, pasa que si uno pincha, por lo menos ese que vimos o alguno de estos, probablemente las condiciones del líquido serán diferentes aquí, porque son bolsas distintas y puede haber mayor o menor complicación en cada una de ellas, ¿vale? Por tanto, pues lo primero sería hacer una toracocentesis diagnóstica. Esto tiene que ver con los gráficos, eso ya es un poco antiguo, del 98 hasta el 2003, de usar guía ecográfica para pinchar. Como se pueden dar cuenta, ya cada vez los radiólogos van aumentando más el uso de la ecografía y nada que decir del uso de otras especialidades, como por ejemplo la nuestra, donde cada vez se usa más el ecógrafo para pinchar, ¿vale? Hay que hacer lo posible por pinchar con eco. Pinchar a ciegas tiene riesgos. ¿Alguna vez a alguien le ha pasado pinchar una intercostal y hacer un hemotórax? O ir a pinchar algo que parecía líquido y resulta que es una consolidación, o pinchar el hígado, así que es mejor pinchar con eco. Entonces, la tasa de éxito, si lo hace uno con eco, es buena, es del 92%. Las complicaciones son bajas, de manera que el neumotórax, si uno lo hace sin guía ecográfica, pues ya se dan cuenta ahí que puede ser hasta del 11 a 12%. Y si en cambio si es con guía ecográfica, pues del 0 al 3%. Acostúmbrense a pinchar con eco. ¿Vale? Entonces, esto es un video de nuestro ecógrafo. Odio esto. Menos mal, las sesiones de imágenes no son muchas. Vale. Entonces aquí ven, por Para ejemplo, detectar la cómo se presencia de líquido identifica en la cavidad torácica, el se líquido, utiliza ¿no? un transductor de la cola matriz de en fase sirena, con un ven acá tipo el de examen diafragma. abdominal hacia adelante, permitiendo un y el transductor se coloca en espacios intercostales sobre la Se línea ubica, axilar esto que posterior. es importante, ver que el punto en el que debo ubicar esta línea gris debe ser lo más central posible entre las dos costillas, ¿vale? Con la idea de que cuando introduzca la aguja, pues no me vaya a cargar el paquete. El marcador de orientación se dirige hacia la cabeza del paciente. Las costillas se distinguen en el campo próximo de la imagen como una interfaz brillante con una sombra posterior. Esto es una La sectorial, línea pleural sonda se de las identifica pequeñas. como una línea Porque, claro, si hiperecoica usas brillante entre las sombras de las convexa, costillas. no Los te va a dar movimientos de espacio. deslizamiento de avance y retroceso de la pleura visceral No, con contra la lineal pleura no, parietal no. durante la respiración generan la señal de deslizamiento No, pulmonar. con lineal El puedes transductor ver se muy desplaza estructuras sobre la muy línea axilar superficiales. posterior para identificar Con el mucha diafragma resolución brillante puedes ver la encontrarse en la pleura, caja torácica pero de la no costilla va a inferior profundizar de mucho, esta. entonces no podrás ver A corta toda la cantidad distancia, de líquido. en sentido Algunos distal, dicen de utilizar hasta que la la punta convexa, alcanza y perfora la pleura pero parietal. si es para hacer toracocentesis Proximal y es más distal complicado. para ver. Es más complicado porque la convexa se apoya se apoya sobre las dos costillas y no deja Verificar que la punta de la aguja se encuentra en la zona de acumulación de líquido. Que si no, muy accidentado, güey. Vale. ¿Es necesario hacer una placa tras toracocentesis? No. ¿Vale?
Lo único que puede llegar a ocurrir es, o estar indicada si cuando uno pincha, aspira mucho aire, porque eso le podría estar diciendo a uno que probablemente ha pinchado el pulmón y ha generado neumotórax. Sí, pero no, que no es necesario. Vale. Entonces, ¿qué pasa con el derrame pleural? Las guías clínicas aconsejan la toracocentesis cuando hay derrames de más de 10 milímetros. Y lo que les decía, puede existir variaciones incluso del pH en los derrames pleurales loculados, de manera que pueden tener diferentes características. ¿Vale? ¿Qué importancia tiene esto? Pues que el drenaje pleural debería colocarse de forma precoz antes de que las características ecográficas empeoren. Esto a veces cuesta porque llamamos a los compañeros de torácica, nos dicen, todavía no es complicado, hay que darle tiempo. Y una semana después está loculado y está complicado. ¿Vale? Esas son las causas de derrame pleural maligno, pero pues obviamente nosotros eso lo utilizaremos menos acá. Y el neumotórax, pues el neumotórax antes era muy frecuente en la UCI, sobre todo porque se ventilaban a los pacientes con volúmenes muy altos, había mucho trauma. Afortunadamente eso ha disminuido, de hecho había series antes del 2000 donde el neumotórax estaba entre el 30% y 50% de los pacientes de la UCI. Afortunadamente eso ya no es frecuente. Durante el COVID sí que nos pasaba que hacían neumotórax. Y los signos radiográficos que cuando era neumotórax es el punto de pulmón. Podemos ver también la falta de deslizamiento pleural. Y con el drenaje dirigido también la tasa de éxito es casi del 93%. ¿Vale? Entonces por acá yo creo que ese neumotórax es fácil de ver, ¿no? Por radiografía. Pero hay unos que son más difíciles. Por ejemplo, aquí arriba hay un pequeño neumotórax que están señalando acá. Que probablemente en la placa, si no le ponen mucho cuidado, pues no lo va a ver, ¿vale? O hay algunos que resulta difícil porque lo único que se ve es una línea. ¿Vale? Los signos que les decía antes, que es el deslizamiento pleural, las líneas A, se puede llegar a ver artefactos de cola de cometa y el punto pulmón. Pues acá, que reproduzca esto, vamos aquí. Vale. Entonces aquí, ven la eco, les voy a poner lo que sería lo normal. Esto es lo normal. Ven cómo se desliza, como si fuera una filita de hormigas. Y se ve, si yo traduzco esto al modo M, pues veo lo que es el signo de la playa, ¿no? O sea, veo acá la línea del mar y veo acá lo que es como la arena del mar, ¿vale? Eso es lo normal. Es una anatomía normal. Si por el contrario llega a haber un neumotórax, En este caso, por abajo de la línea pasa esto. no hay sliding. Un segundo. Ahí usted no ven la fila de hormiguitas ni nada, no sé, un punto fijo. No hay sliding. Y se pierde la arena del mar. Todo son líneas continuas, como si fuera el signo del código de barras, que llaman. Y eso dice que hay neumotórax. En el 2D, la imagen normal superior derecha. Estaba viendo el pisito nuevo. Bueno, muy bien. Pues nada, vamos a tener acá, dejo de compartir. Preguntas, dudas, tendrán muchos, pero pues ahí está la presentación para que la revisen, para que la miren. Cuando vengan a la UIL podrán hacer muchas ecografías, todas las que quieran desde que llegue el tiempo. Y ya está. Bien. ¿Preguntas? Gracias. Nada. Gracias. Digo, para ser un poco reclamo, ¿qué puntos mirar? Siempre, seguro. Por protocolo, lo que te dicen es que tienes que dividir en todas. En 8 zonas. Tienes que revisarlo todo. Tienes que dividir siendo una línea imaginaria que pase a través de las escápulas por atrás, por delante hacia zona medio clavicular, y tienes que dividir en 4. Luego hacia el nivel de los pezones, ahí haces su línea transversal. Tienes que tratar sistemáticamente, de hecho incluso durante el COVID, se hacían sistemáticamente los cuadrantes. 1, 2, 3, 4 y el otro lado igual. Se pueden enumerar. Se enumeran como R1, R2. O L1, L2, L3. Debería de ir en ese orden. Luego, en la práctica clínica realmente vas un poco dirigido a lo que estás buscando. Por ejemplo, si sospechas un neumotórax, no te vas a vamos a dar la vuelta, vamos a girarlo para el otro lado. Yo tengo una pregunta. ¿Esto pasa Sí. igual cuando hay una telextasia completa del pulmón o no? ¿Qué pasa qué? Que no se vea el signo. Los sígnicos. Exacto. Claro, o sea, realmente una telectasia lo que te hará es alejarte el pulmón de la pleura, y entonces lo que ves es un signo que es el signo de la cortina, donde ves
como hay un punto donde llega el pulmón, de un momento a otro se pierde y hay un espacio ahí anecoico. O sea, se ve parecido, la diferencia es que no vas a ver líquido. Está sonando la música. Ay, la música, yo sí siempre lo veo en esa música. Ok. ¿Ven? Pero sí, eso se describe como el signo de la cortina. Pero se verá así, se verá un hueco prácticamente, si tratas de ver por el eco no ves nada. Y ¿qué tal? Bueno, ya está. ¿Alguien más? Gracias. Uy, perdón.